Visila Bococo, bienvenida al podcast y muchísimas gracias por aceptar y estar aquí conmigo. Oye, Soy Pepe García, autor del libro sobre estoicismo práctico, siempre en pie, creador de elestoico.com, del podcast El Estoico y de este canal de YouTube que estás viendo, donde comparto vídeos sobre la sabiduría de los estoicos y entrevisto a gente que me inspira y que puede ayudarte a vivir una buena vida. nada me puede hacer más ilusión hoy que empezar el día contigo, así que estoy feliz. Qué guay, muchas gracias. Em, Quería empezar dándote la enhorabuena por el libro. Todos tenemos una historia que contar, me gusta mucho. Y, lo que más me ha gustado es lo mucho que te abres en el sentido de que reconoces, por ejemplo, tus errores con tu marca de vino. Dijiste, ni siquiera nos preocupamos por la calidad, que es una cosa que, joder, que dices que soberbio, un montón de cosas que te abres que digo, esto no es fácil de admitírselo a uno y mucho menos de escribirlo en un libro, ¿no? Bueno, yo creo que para mí ha sido este libro también, pues ese camino de autoconocimiento, ¿no? Donde yo creo que empieza por la aceptación y si realmente el libro tiene un cometido, ¿no? Que más que contar mi propia historia es que mucha gente se vea reflejada en esa historia, pues creo que eso solamente se puede hacer desde tu propia verdad, ¿no? Y la verdad nunca es fácil, es dolorosa, ¿no? Porque reconocer muchas veces, pues, todas las veces que te has equivocado, tus heridas, no sé, tus bloqueos, ¿no? También tus creencias limitantes, todo eso. Pero creo que eso al final es lo que nos hace humanos y creo que lo que nos conecta es mucho más que el éxito, ¿no? El hecho de que realmente pues todos tenemos piedras en el camino y mucha gente solamente ve la parte de dónde estás, pero creo que es muy importante reflejar cuál ha sido el camino, ¿no? Me he visto muy reflejado. O sea, conmigo lo has conseguido, porque además, fíjate, yo también estudié Derecho, Sí. yo también lo dejé. Yo también me dediqué luego al marketing, de otra manera que tú, pero al marketing, y yo también tengo ahora mi propio proyecto. Entonces no es un camino tan distinto. No, yo creo que tenemos vidas muy paralelas, ¿no? Y que muchas veces pues es interesantísimo el poder compartirlas, ¿no? Porque al final es verdad que mucha gente pues tiene estas mismas dudas, ¿no? Y antes pues tenías que hacer una carrera y estar en un trabajo y la gente se ponía medallas. Llevo 30 años en el trabajo. Yo me acuerdo una vez que yo hacía muchas galas cuando trabajaba en la Cámara de Comercio en el Waldorf Astoria, en este hotel emblemático de Nueva York. Y la gente llevaba pues unas estrellas para ver cuántos años y décadas llevaba. Y lo más importante era pues los que eran Waldorf Astorians llevaban 40 años, ¿no? 50 años y casi se caían cuando te servían los platos, pero ahí estaban con 70 años ahí sirviendo. Y ese era el tema del orgullo y creo que ha cambiado un poco nuestras prioridades Mm. y en cierto modo a veces nos da miedo o vergüenza abandonar un camino que hemos iniciado porque no podemos mostrar esas medallas, ¿no? Que da el tiempo. Pero yo creo que también ahora nos estamos dando permiso para ser quien queremos ser, para que está muy bien tener diferentes misiones, eso va cambiando como vamos cambiando nosotros y creo que esa apertura a que está bien también invita a otras personas a hacer lo mismo y si se encuentran en un momento de duda que no saben muy bien por dónde tirar, pues que se den ese permiso, ¿no? Completamente. Tengo un amigo que se llama Pepe, también, como yo, Sí, y él siempre dice que lo más importante es darse oportunidades, claro. que pasamos la vida sin darnos oportunidades, ¿no? Exactamente, exactamente. Y cuando te la das es maravilloso. Primero te sientes súper contento, contenta porque has hecho algo que muy poca gente hace, ¿no? Que es darse la oportunidad. A veces nos trazamos estos planes que son tan rectos y en mi caso pues han sido con muchísimas líneas curvas, ¿no? Y el darte una oportunidad pues al final es que te hace súper feliz, ¿no? Porque te hace libre también. Totalmente. Te hace libre. Me gusta mucho eso. Voy a empezar pidiéndote, por favor, quiero saber si en la página 13 de tu libro, la tengo aquí, dice que pides a los lectores que te ayudemos a buscar a tu profesora Blanca. ¿La has encontrado ya? La he Todavía no. encontrado y es Vale, espectacular la qué bien. historia. Por favor, ¿nos la puedes contar? Claro Porque que te iba a pedir sí, que claro que te sí. ayudáramos a No, pues buscarla. la historia es muy bonita porque el libro sale el 28 de febrero, es la primera presentación que hacemos en Barcelona y el día 6 de marzo yo tenía una presentación en Madrid, pero justo pues 2 días antes yo había estado en Radio Nacional de España en un programa pues presentando el libro y allí la persona que me hacía la entrevista pues había leído el libro y me dijo, oye, ¿te importa que hagamos un llamamiento para encontrar a la profesora Blanca, ya que lo pones aquí? Y la radio siempre es un buen lugar para hacer esto. Ujú. Y yo, claro, claro.
Bueno, pues a las 3 o 4 horas después de esa entrevista me mandaron un mensaje de WhatsApp diciéndome que la señorita Blanca había aparecido porque una amiga suya había escuchado la entrevista Qué y que bien. me iba a escribir un correo. Yo me pasé todo el fin de semana mirando mi teléfono a ver si venía ese correo, pero no llegó. Y nada, yo me fui a la presentación del libro y bueno, pues justo cuando yo antes de hablar, pues me gusta estar unos minutos tranquila o voy al baño. Y entonces cuando venía, que ya estaba todo el mundo dentro de la EOI, que era la Escuela de Organización Industrial, encuentro una mujer en la puerta, me dice, hola Visila. Y me queda así, digo, no puede ser, porque además no había cambiado mucho, ¿sabes? Después, habían pasado 36 años, Qué bueno. pero claro, yo cuando la vi y vi que era la profesora Blanca, dije, wow, entonces me puse a llorar. Luego Ángel Rielo, que era quien presentaba, me decía, pero ¿por qué no entras? Él ponía la música para que yo entre, yo no podía dejar de llorar. Cuando vino a ver qué pasaba, él también llorando, o sea, todos llorando, ¿no? Y bueno, fue muy emotivo porque todo el público pues fue testigo pues de esto. Pero lo más bonito de todo es que cuando ella subió al escenario, contó que ella había guardado durante todo este tiempo un trocito de mi corbata del uniforme escolar que yo llevaba y yo tenía una carta que yo le había escrito. Con lo cual, yo no era la única persona que había pensado en ella durante este tiempo, sino que ella también, Qué que bueno. había guardado este recuerdo. Ella era su primer año como profesora y justamente se acaba de jubilar. Entonces era como que yo había cerrado ese círculo, ¿no? Después de 36 años de trabajo, venía a encontrarse con una de sus primeras alumnas. Entonces, bueno, pues para mí fue ese regalazo que te da el universo. Ya está de nuevo en mi vida, hemos comido 2 o 3 veces Qué en bien. Madrid. Justo pues hace un par de días estuvimos escribiendo los mensajes para ver cuándo nos volvíamos a ver. Y además me ha puesto otro objetivo, porque como buena profesora me dijo, mira, yo conozco tu estilo y he leído el libro, pero a mí lo que me gustaría es ver que tú escribieras ficción, ¿no? Entonces me puso como un desafío allí y bueno, estoy en esas ahora mismo. Qué bien. No sabes cuánto me alegro, ¿eh? Porque egoístamente me hubiera gustado que yo te hubiera ayudado a encontrarla con este podcast, pero si ya lo has hecho, me alegro un montón, Pero de mira, verdad. se lo vamos a pasar porque le va a hacer muchísima ilusión que la nombremos y yo creo que además honro muchísimo el impacto que tuvo en mi vida, porque un profesor puede realmente impulsarte o puede destruirte, ¿no? Entonces yo creo que para mí ese impulso fue súper importante en una época muy complicada para mí de mi vida, ¿no? Eso es lo siguiente que quería preguntarte, porque leí hace poco también las cartas de Albert Camus a su maestro, Mm. ¿no? Que cuando le dan el premio Nobel lo menciona. Y el impacto que tienen los profesores en nuestra vida hasta no sabemos qué punto. Yo reflexionando el otro día digo, bueno, ahora me dedico a escribir a las letras. Mm. Los profesores que más me han influenciado han sido los de literatura, lengua, griego y latín, y no de alguna manera química, física, matemáticas. ¿Cómo te ha influido a ti esta profesora en tu vida y en tu vida actual ahora? ¿Cómo te influye? Pues mira, no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿sabes? Porque todas las materias que has citado son las que más han tenido influencia en mí. Ella, pues como profesora de lengua, para mí fue súper importante porque nos creó ese hábito de leer, pero también de escribir. Y ese Mm. hábito de escribir a mí me ha salvado la vida, ¿no? Porque creo que la escritura ha sido para mí la mayor terapia, porque cuando yo era pequeña, en esa época yo le decía a mis padres, ha escrito un psicólogo y me daban 2 leches y me decían, déjate de tonterías, porque claro, mis padres africanos, ¿esto qué es de psicólogo? O sea, esto no funciona, ¿no? En nuestra cultura, si todavía después de tantos años es muy complicado, pues imagínate hace tantos años. Y yo creo que ella, pues, con este método, yo encontré un modo también de imaginar, ¿no? De crear diferentes mundos, con lo cual para mí tuvo mucha influencia. Y también, por supuesto, tuvo un profesor de griego y latín fantástico, que creo que también nos inició en la cultura clásica, y tenía un profesor también, Pascual Giner, que me acordaré siempre, de filosofía, que hacía la filosofía tan divertida, porque sus clases íbamos a reírnos, o sea, era una manera de explicar la filosofía. Qué Yo bien. incluso le dije a mis padres que quería estudiar filosofía, cuando me dijeron que no a lo de actriz, dije, pues filosofía, y me dijeron, mira, te vas a morir de hambre, déjate de tonterías y dedícate a algo serio. Y entonces, bueno, pues ahí se me quedó esa espinita, ¿no? De estudiar filosofía, pero sí que han tenido muchísima influencia en mi vida, ¿no? Y creo que pues todavía sigo haciendo mucho hincapié en cómo la filosofía me ha ayudado un montón, ¿no? Totalmente. Y
entre las quizás 50 preguntas que he eliminado para esta entrevista, una de ellas incluía temas de filosofía, porque cuando nos conocimos me dijiste, me encanta la filosofía, me encanta la filosofía. ¿Cuál es la filosofía filosofía en general o alguna filosofía concreta te gusta? Porque he visto mencionado a Marco Aurelio ahí en tu libro, Bueno, me hizo mucha bueno, ilusión. pues ¿Hay algún tipo de filosofía que te el guste? estoicismo me ha encantado desde siempre, ¿no? Y cuando pues, te inicias en la filosofía, yo me quedé sobre todo muy comprometida con la clásica, ¿no? Platón me encantó, Sócrates, eh, yo creo que eso me encantó. Luego también incluso Rousseau me gustaba mucho, ¿sabes? Estudiarme el contrato social en ese momento me pareció fantástico. Kant también, que era pues difícil, pero también me encantó. Es decir, que disfruté muchísimo y sobre todo me quedé más en la clásica. No tengo tanto conocimiento de la contemporánea. Tuve la gran suerte en Argentina de coincidir con un grupo de filósofas que fueron muy simpáticas y me estuvieron pues un poco pues orientando en qué estaba pasando ahora en la filosofía, pero la verdad es que no me he adentrado mucho en ella. Pero sí que creo que el estoicismo a mí sí que me ha hecho mella porque esa disciplina férrea que desde muy pequeña he tenido, pues es la que me ha ayudado y ha sido un motor fundamental en mi vida, ¿no? El autocontrol y la autodisciplina. Y creo que esta filosofía, sobre todo en los años de la adolescencia, pues para mí fue muy importante porque era una época muy complicada donde la gente se metía en drogas, salían todos los fines de semana, era la época de la ruta del bacalao en Valencia, donde la gente salía los jueves y volvía los domingos o lunes por la mañana. Y bueno, pues yo, el haber tenido unos padres que tenían muchos libros, ¿no? Y que me hacían leer y entonces, bueno, pues era una obligación. O sea, en mi casa leer es que no era negociable, ¿sabes? De hecho, teníamos que comentar luego esos libros, nos hacían exámenes de esos libros y empecé desde muy joven a hacer este tipo de lecturas. Pero también la filosofía oriental, porque mi padre hacía yoga, también nos llevó al centro de meditación trascendental cuando yo tenía 8 años y mi hermano creo que tenía 6 o menos, o sea que muy pequeñitos empezamos a meditar, con lo cual no he tenido una educación al uso, pero creo que sí ha tenido un impacto vital para mí porque en el momento en el que toda la juventud pues se podía perder y habían esos riesgos y la gente pues de mi círculo, vi mucha gente pues meterse en mundos muy complicados, pues yo creo que esa parte más estoica que estaba en mi casa, pero también el haberla estudiado, el entenderla, el leerla también me ayudó, el estar en estado meditativo bastante tiempo, la escritura, o sea que todo esto me ayudó y ahora, bueno, pues siempre intento refrescar la memoria, ¿no? Pues en los últimos años es cierto que el estoicismo ha cogido un impulso importante porque creo que para entender este mundo tan incierto, pues creo que es una herramienta súper útil, ¿no? Y a mí me encanta todo lo que apuntas y los sistemas que sugieres, ¿no? Para que naveguemos por este mundo de una manera mucho más coherente y en paz, ¿no? Así es, muchas gracias por el piropo. Quería decirte, ¿has visto Captain Fantastic? No. Es que es una película muy bonita Sí. y es de este tipo, ¿cómo se llama el que hacía El Señor de los Anillos? Que hace de Viggo Mortensen. Sí. Viggo Mortensen es el padre, tiene una familia con muchos hijos y viven... es una película, tampoco voy a hacer mucho spoiler, es una película básicamente de educación, Pero ¿no? la voy a Entonces, ver. él se lleva a sus hijos a la montaña, está en Netflix, se lleva a sus hijos a la montaña, viven en la montaña y ahí lo que hacen es leer, meditar, hacer deporte, etc. Y una cosa que me ha gustado mucho que tú dices es que hacen en la película es comentar libros. Y comentar libros, pero no solamente... De hecho, hay bueno, voy a hacer un spoiler. En una escena en el autobús le dice la hija se acaba de leer Lolita, de Sí, ay, Nabokov, me encantó y ese le libro. pregunta, le dice el padre, ¿qué te ha parecido el libro? Y dice, muy interesante. Y los hermanos empiezan a reír de ella porque no puedes utilizar la palabra interesante para definir un libro. Y le dice al padre otra vez, de verdad, coméntame el libro. Y empieza a decir cómo que le ha despertado, que le ha gustado el argumento, que no o sea, algo mucho más rico Claro. que... ¿Cómo era esa práctica con tu padre de comentar libros y cómo te ha llevado en la vida? ¿Cómo te ha Bueno, ayudado? pues yo diría más que estoico militar, ¿no? Porque los sábados por la mañana nos tenía y no podíamos desayunar ni comer nada hasta que no hubiéramos comentado los libros. Teníamos que hacer un resumen, leer el resumen de los libros.
Y lo que Ujú. recuerdo sobre todo es que mi hermano pues se copiaba 2 palabras de arriba, de abajo, y mi padre decía, ¿pero tú crees que yo soy tonto que os voy a decir un libro que no me he leído? Entonces, bueno, pues sobre todo eran libros que hablaban del colonialismo, del problema Mm, tribal que había en África, de entender la negritud, ¿no? De cómo ser negro no es lo mismo en Europa que en Estados Unidos, que en el Caribe, cómo nos han afectado las heridas que ha dejado la esclavitud o el colonialismo en la sociedad, ¿no? También entender la política africana, todos los procesos de descolonización, cómo se habían dado, dependiendo de qué país ha sido el colonizador, estos procesos han sido de una manera mm. diferente, el impacto que tienen ahora mismo en la economía africana y en el desarrollo. Yo recuerdo que, bueno, de Nelson Mandela hablábamos muchísimo en mi casa, por eso que también él leyó a Marco Aurelio y le ayudó muchísimo en todos esos años que estuvo en la cárcel, ¿no? Pues era una época donde yo crecía con esto en las noticias. Winnie Mandela salía constantemente y había una lucha tremenda. Y entonces, bueno, pues también leíamos acerca de estos líderes como Stephen Biko, pues todos estos líderes, Tomás Sankara, de la época, que luchaban por la independencia de sus países, que tenían situaciones donde vivían situaciones tremendamente injustas, pero todos tenían un principio de justicia y lo aplicaban con una sabiduría brutal, ¿no? Y entonces, pues esto eran las conversaciones, era cantar los libros para ver si nos los habíamos leído, qué habíamos entendido, discernir de esos libros y qué harías tú Qué bueno. si estuvieras en ese lugar, ¿no? Entonces, desde muy pequeña, pues leí biografías como la Benazir Bhutto, que fue la primera ministra de Pakistán. En aquella época no había muchas mujeres líderes, entonces Margaret Thatcher también. O sea, que mi padre sí que hacía mucho hincapié, porque yo tengo 3 hermanos y soy la única chica, en que yo sintiera que podía hacer lo que quisiera en el mundo, ¿no? Qué importante los libros, ¿verdad? Sí, y los libros por eso digo que han sido mis maestros, mis nanis, todo. Una frase que rescato de tu libro que, perdóname porque no la apunté si la dijo tu padre o quién te la dijo, decía, cuando aprendas a leer serás libre para siempre. Y Epicteto tiene una frase parecida que dice, solo los educados son libres. Y luego Nassim Taleb da una vuelta más y dice, solo los autodidactas son libres. Por eso quería preguntarte, ¿cómo ves esta intersección de lectura, de la educación, de la intersección, no solo a lo mejor en la sociedad actual, sino en tu vida y cómo transmites esto a lo mejor a tus hijos? Que a mí me interesa mucho, he sido padre hace poco, te Claro. comenté, y digo, ¿cómo puedo inculcar esto en mi hija sin obligárselo, ¿no? Porque al final, si lo insistes demasiado, le puede coger incluso manía y no leer solo por llevarte la contraria, ¿no? Pues mira, yo creo que lo has dicho fenomenal y a mí tuvo un impacto en mi vida y mis hermanos, por ejemplo, es diferente, ¿no? Mi hermano cogió aversión a la lectura y luego volvió con el tiempo, ¿sabes? Porque es que no quería ver un libro ni en pintura. Y en mi caso, yo creo que siempre me gustaron los libros, entonces uno fue, aunque era muy impuesto, y muchas de las lecturas que a mí me gustaban las tenía que leer a escondidas, novelas tenía que leer a escondidas, o sea, porque no tenía permiso para leer novelas ni cómics, nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, pero buscaba siempre mi fórmula y el dinerito que tenía siempre lo invertía en libros. Y mi bisabuela, pues creo que también ella hablaba mucho del tema de la educación. Para mi padre era fundamental. O sea, mis padres invirtieron en nuestra educación todo lo que pudieron y más, porque pensaban, esto es la única llave que os va a abrir las puertas, ¿no? Y yo creo que con mis hijos he hecho un poco lo mismo, pero tampoco les he obligado porque he pensado que los sistemas que mis padres aplicaron pues no son los más, o sea, son muy ortodoxos, pero yo no quería utilizar ese sistema, ¿no? Y poco a poco, mira, han sido diferentes. Mi hija, por ejemplo, hemos pasado muchísimo tiempo en Barnes Nobles, que es una librería típica de Estados Unidos. Mm, Entonces, ellos se han criado pues los sábados por la mañana yendo allí, que ellos escogieran los qué libros bien. que le gustaran. No les he impuesto las lecturas. Incluso he dejado que ellos me aconsejaran lecturas. Entonces, mi hija sí que o sea, lee muchísimo. De hecho, ahora está en la universidad, están ambos en la universidad. Y lo primero que me dijo es, mamá, me encanta estar en Barnes Nobles, puedo invertir este dinero porque tiene un budget, ¿no? Un presupuesto. Puedo invertir este dinero en libros porque, claro, los libros que ella se lee que son así, aquí los libros son caros, son 40, $50 los libros, ¿no? Pero aún así es algo que siempre, esta inversión para mí es un regalo y no me importa para nada que gasten en libros, ¿no? Mi hijo lee menos,
eh, pero con el tiempo, él es más deportista y tal, pero siempre que le mando todos los días una frase de inspiración, un Qué proverbio guay. africano y me lo comenta, ¿no? Y entonces me dice lo que él piensa de ese proverbio. Entonces he buscado otras fórmulas, o sea, no le he obligado, se lee lo que se tiene que leer, pero no es una persona que le encante la lectura, pero sí que mi manera de conectar con él es a través de estos proverbios que yo le mando y que le gusta leérselos y dice, ok, pues este me ha gustado, este no estoy de acuerdo. Pero sí que un poco intento de fomentar ese pensamiento crítico sin obligarles, porque creo que además la lectura a veces llega a tu vida. Y ahora, por ejemplo, pues mi hermano lee muchísimo, ¿no? Y entonces, o sea, odiaba la lectura y ahora, pues es él muchas veces me dice, ¿te has leído este libro? Con lo cual, creo que es muy importante pues que dejemos que nuestros hijos sean ellos, ¿no? Y que tú les expones a la lectura y ellos que decidan, ¿no? Si es un método para ellos de autoayuda o no. Es que me recordaba un filósofo, bueno, filósofo, yo lo considero filósofo, aunque mucha gente dice que no, porque es inversor también y emprendedor, se llama Naval Ravikant, no No sé si le lo conoces, conozco, allí... ¿no? Pues tienes que apuntarlo, ¿eh? Ok, Pues no, ese es me lo fijo, voy a ese es apuntar. obligatorio. Naval Ravikant, como Naval de de la Armada Naval, Radical. Ravikant con V, Uh-huh. sí. Luego te paso una cosa que tiene, que es muy interesante, un manual. Sí, Y él es como el rey de los aforismos y es muy, 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 muy bueno cogiendo una idea muy compleja y poniéndola en un tuit de 10 me palabras, que la lees y encanta. dices, madre mía. Entonces él tiene una frase, una de estas que te voy a decir, dice, lee lo que te encante hasta que te encante leer. Qué bonito, qué bonito. ¿Ves que esa Sí, frase que tiene poco? sí, Entonces me has recordado a cómo, una reflexión que yo hago siempre, digo, mira, a mí en el colegio con 10 años me ponían a leer nada de Carmen Laforet, me ponían a leer Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Digo, esos no son libros para niños de 10 o 12 claro. años. Y ahora los he vuelto a leer y me han encantado. Y me ha gustado mucho lo que has dicho, deja que la lectura llegue a tu vida y por hilar lo de antes, ¿qué lecturas nos imponen en los colegios para cogerle asco a la lectura? Que son librazos, pero para cuando tienes más de 30 años a lo mejor, ¿no? Exacto, yo creo que cada libro tiene su época, ¿no? A mí me pasó con Cien años de soledad exactamente lo mismo. Era infumable para mí ese libro y cuando luego con los años lo volví a leer, me pareció, es uno de mis libros favoritos hoy por hoy, pero claro, hasta que llegué a eso, pues me costó muchísimo leerte el Cervantes, o sea, a Don Quijote es imposible, o sea, con esa edad, imposible. Es decir, hay muchas lecturas, la Celestina, todo lo que nos imponen en clase, que creo que no tenemos los cerebros bien desarrollados ni el espíritu como para entenderlo. Y las lecturas mucho más sencillas al final también tienen muchísimo conocimiento, ¿no? Porque hasta los cuentos infantiles revelan muchísimas verdades universales que realmente cuando te lo vuelves a leer el cuento ya siendo más mayor dices, wow, pero ahí se te queda, ¿no? Pues fomentar algunas de las virtudes, de los valores a través de lecturas pues mucho más adecuadas para los niños, ¿no? Que nos diviertan. Pero no, la verdad es que la educación, yo pensaba que había cambiado en España, pero por lo que me estás contando, ¿no? Veo que todavía pues, es un hueso de roer, o sea, no todo el mundo le gusta la literatura y las clases de lengua, la gente tiende una tendencia a que no les guste nada, precisamente por eso. Totalmente, es que yo ahora pienso, digo, qué lujazo sería poder volver ahora al colegio con la edad que tengo o la madurez mental, ¿no? Y tener solo 8 horas al día para aprender, que no tienes que hacer Yo nada más. siempre busco un día a la semana y ahora mismo, o Un sea, un día. día a la semana para ese día no me pongo nada en la agenda, solo para aprender y para hacer cosas que realmente a mí me gusten, ¿no? Porque siempre Qué nos bien. dejamos el típico vídeo que te manda alguien, oye, este vídeo te va a encantar, te va a inspirar, pero cuando tienes tiempo muchas veces para verlos, ¿no? Mm, Y luego pues estudiar diferentes cosas, estudiar idiomas. Yo repaso los idiomas porque si no es verdad que se te olvidan. Entonces yo hay un sí. día a la semana que lo dedico a mi propio crecimiento y a mi propio estudio. Entonces, alguna semana no lo consigo, pero cada vez soy mucho más rígida con ese regalo que me hago a mí misma, ¿no? De tener Qué un día bueno. para aprender, ¿no? ¿Y cómo lees? ¿Haces algún... O sea, leyendo tu libro se nota que lees un montón. Entonces, ¿cómo haces para leer o retener incluso? ¿Eres de los de las que tachan libros o no? ¿De los que Sí, pintan, yo escriben? normalmente me gusta tener siempre pues bolígrafos, post-it, o sea que sí, que trabajo bastante los libros, ¿no? Y luego no tengo nada que diga, este es el género
normalmente que leo, ¿sabes? Mm, Sí que es cierto que cuando alguien me nombra un autor o un libro, inmediatamente, ¿sabes? Lo pido en Amazon o lo compro como donde esté, simplemente porque sé que es una lectura que seguramente si en una conversación ha salido es porque va a traerme algo, ¿no? Y creo que los libros pues vienen a tu vida, entonces siempre estoy pendiente de las conversaciones cuando alguien me dice, ay, pues este libro me encantó, no, ¿sabes? Hay algo en ese libro para mí, ¿no? Ahora fíjate, me estaba leyendo la biografía de Rockefeller y mm. porque, bueno, pues porque en varios vídeos lo vi y alguien me lo dijo y dije, wow, ¿no? Pues nunca me hubiera leído esa biografía quizás si no la he nombrado varias veces. Me pasó también con la de Winston Churchill y me encantó, por ejemplo, leerme esa biografía, ¿no? Entonces, depende, hay libros que muchas veces pues, son novelas, eh, hay, no sé, cada libro me da algo distinto, ¿no? Que voy cambiando, a veces biografías, a veces novelas, a veces libros de ensayo, un poquito lo que sea. Sí que es cierto que leo mucho de crecimiento personal, es digamos que un 50, un 60% de lo que estoy leyendo últimamente, ¿no? Pero hay veces que es bueno salir un poco y vaciar la mente, ¿no? Porque me ha pasado momentos que he metido tanta información que he dicho, ¿sabes qué? Tengo que vaciar y viene fenomenal y a veces pues los veranos me dedico pues a leer lecturas mucho más livianas, divertidas, cheesy, ¿sabes? Que sean súper fáciles de leer, que no me hagan pensar demasiado, ¿sabes? Y me encanta, ¿no? También leer este tipo de lecturas. ¿Lees más de un libro a la vez o eres de los que son fijos de no, ya hasta que no acabe este, no empiezo el No, hay siguiente? veces que leo un par de libros a la vez, 2 o 3 libros a ¿Un la par? vez, sí. Dependiendo del mood, ¿no? Si es un Ujú. libro así, que hay libros que son serios y que se te atragantan, pues necesito muchas veces como algo mucho más ligero, ¿no? Entonces a veces combino. ¿Y qué opinas de esto? O sea, el tema de releer libros es una cosa que a mí me fascina porque, sobre todo en Estados Unidos, seguramente tú que estás allí lo vives más, existe como esta idea de llevar la cuenta de los libros que has leído el año, ¿no? Y entonces yo veo muchos tuiteros que ponen mis 60 libros favoritos de este año. Y digo, joder, si 60 libros son tus favoritos y hay 52 semanas, ¿cuántos te has leído, no? Y yo cada vez abogo más por esa idea de releer, ¿no? Me gusta mucho esta idea de Heráclito, ¿no? De que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Claro. Y siempre que leo un libro más de una vez, encuentro sensaciones distintas. Por un lado, pienso que qué guay que estoy releyendo esto, que estoy descubriendo el libro nuevo, pero al mismo tiempo también tienes ese FOMO, ¿no? Esa idea de, es que igual me estoy perdiendo otro libro por ahí. ¿Cómo lo haces tú eso? ¿Relees libros? Pues me encanta esta pregunta que estás haciendo porque yo antes hacía estos challenges, ¿no? Estos que hacen en Estados Unidos en Goodreads, los haces, ¿no? Hice una Mm. vez pues y me leí pues eso, 58 libros en un año o algo así. Pero tienes razón que ahí había más esa competitividad, ¿no? De, a ver, ¿sabes? Voy a leerlo y además sí que puse el Twitter, ¿no? Y además como diciendo, toma. Pero ahí me di cuenta también de que como el ego nos juega varias jugadas, ¿no? Porque no se trata de leer más libros, ¿no? Y que a veces, pues, nuestro propio ego nos juega esa mala pasada, ¿no? De decir, hoy sí, tengo que parecer más inteligente que los demás, ¿no? Y al final me di cuenta de, ostras, si es que realmente no he retenido una cuarta parte de esos libros, ¿no? Y no tengo por qué demostrar a nadie cuántos libros leo. El acto de lectura es lo más íntimo que existe. Entonces ahí también tuve que hacer una reflexión importante y decir, pero ¿esto para qué me sirve? ¿Sabes? Esto pues sería hace 5 años o algo así. Y luego he empezado a disfrutar de esos libros. He vuelto a leer muchísimos libros que había leído hace años. Mira, el Bhagavad Gita Mm. lo había leído cuando era pequeña y no había entendido una palabra. Luego lo volví a leer y la tercera vez que lo leí fue como, hay libros que no ves ni la cuarta parte de lo que el libro quiere decir hasta que lo lees varias veces, ¿no? Y es cierto que como nunca eres la misma persona cuando estás leyendo un libro, pues entonces vas a ver que realmente es otro nuevo libro. Entonces sí que soy muy fan de releer los libros, porque a medida que crecemos, ya no eres la misma persona, de la misma manera que Heráclito decía, ya no es el mismo libro, perdón, el mismo río, tampoco eres la misma persona. ¿Eh? Nosotros estamos cambiando constantemente y nuestra mirada y nuestro entendimiento también cambia. A mí me ayudó a curarme un poco de esto, y digo un poco porque siempre volvemos a caer. Jordi Nadal, Sí. él me decía en la entrevista, me decía algo así como, me dijo, mira Pepe, solo en España se publican entre libros editados, reeditados y demás, no sé si me dijo 40.000 o 80.000, vamos a decir 40.000 libros al año. Uh -huh.
Solo en España. Vamos a hacer unos números. Si tú lees, vamos a decir una barbaridad, 100 libros al año, eso en 10 años son 3.600, no, 36.500 libros. En 10 años. En 40 años, o sea, vas a leer cada 10 años lo que se publica en España al año. Claro. Es decir, nunca vas a leer todo lo que se publica ni de lejos. O sea, ya no te cuento si lees en inglés. Claro. Que en Estados Unidos que se publicarán, no sé, 800.000. Si en España se publican 40.000. Todas las semanas hay una lista de bestsellers en el New York Times. Los miércoles creo que sale, o los domingos. Y hay siempre nuevos libros. O sea, imagínate, y el mercado de libros aquí es brutal. Claro, es muy competitivo, claro. Es el más difícil, pero sí que es cierto que es un mercado donde si tú vendes ya 1% de la población aquí, ya has vendido mucho. Claro. Totalmente. ¿Y qué significa para ti escribir un libro después de leer tantos? Bueno, pues la verdad es que era lo que más miedo me daba en la vida, era escribir un libro. Y también era lo que más me apetecía en la vida, ¿no? Porque desde muy pequeñita yo había escrito y había hecho intentos, y había escrito poesía, un poco de intentar novela, pero bueno, eran siempre cosas que no llegaban nunca a terminar, se quedaban siempre así a medias. Y desde el año 2014 o así, cuando empezó un poco más mi parte más de speaker, la gente me decía, Isela, tendrías que escribir un libro, tendrías que escribir un libro. Y esto yo lo escuchaba, pues, no sé, todas las semanas escuchaba a alguien que me decía esto. Y para mí era como un mensaje claro de que, bueno, pues que quizá ya había llegado el momento, ¿no? Al principio incluso hablé con un amigo para que él me ayudara y que él lo escribiera y que fuera su voz, pero eso tampoco fue, no fue. Entonces pasaron los años y creo que a través de esta entrevista que yo hice en Aprendemos Juntos, pues fue cuando me conectaron conmigo dos editoriales, ¿no? Y una de ellas es Plataforma de Jordi Nadal, con nuestra queridísima Nuria. Y ahí es donde ella, cuando me escribe por Instagram y me dice, oye, ¿nunca has pensado en escribir un libro? Desayuno con ella. Pues ella, yo creo que me dio la confianza suficiente porque me dijo, mira, Visela, yo he leído tu blog y tu libro ya está escrito. ¿Sabes? Entonces, al decirme esas palabras fue como, wow. Y luego lo hablaba con una amiga y le dije, ay, es que tengo esta duda. Y me dijo, mira, ¿cuántos libros hay detrás de ti? ¿No? Porque donde normalmente trabajo está llena de libros, ¿no? Y digo, pues no sé, más de 1000 libros. Y me dice, ¿y te los has leído todos? Digo, no. Y me dice, ¿y todos te han gustado? Digo, no. Y dice, pues tu libro estará en la biblioteca de alguien. ¿Qué más te da? ¿Sabes? Qué o bueno. sea, pero escríbelo y pásatelo bien escribiendo. Entonces, desde ahí sí que pude escribir el libro, me quité ese bloqueo, ese miedo al que dirán, a que no gustara, ¿sabes? Ahí estaba el síndrome del impostor, ¿quién soy yo para escribirlo? Pero también era ese miedo a no recibir la aprobación externa, ¿no? Y eso es lo que creo que muchas veces cuando estás escribiendo ese libro, pues te entra ese pánico, ¿no? De, ostras. Pero en el momento en que me lo quité, lo he disfrutado tanto y escribí este libro como yo incluso lo había imaginado, ¿no? Porque yo siempre decía de broma, no, yo escribo un libro cuando esté ya retirada en la Toscana o algo así, ¿no? Pero el año pasado se dio la circunstancia de que yo pasé 6 semanas con mis hijos viajando por toda Europa, porque como sabía que pues, el pequeño ya se iba a la universidad y que ya no iba a tener tanto tiempo en los veranos para ellos, porque ellos tendrían ya su propia vida, pues dijimos, hay que aprovechar ya, que tienen la edad justa. Y entonces estuvimos allí. Y cuando ellos volvían a Estados Unidos, yo decidí quedarme en Florencia unos días. Qué bonito. Y en Florencia de repente conocí a unos señores que alquilaban una casa en la Toscana. Entonces, una tercera parte del libro se escribió en la Toscana. Entonces, claro, yo dije, ostras, ¿ves? Hay que, cuando uno desea algo y lo dice ahí, yo fíjate, ni me había dado cuenta, pero todo se dio para que esa una parte muy importante. Y el libro se escribió pues por todas partes, ¿no? Por Kenia, una parte en la sabana africana, en los aviones, cuando viajaba. Es decir, que al final yo encontré el tiempo donde pude para poder hacerlo y lo disfruté. Entonces, para mí escribir un libro ha sido quizá de las experiencias más bonitas que me han pasado en la vida, ¿no? Entonces yo ya he hecho esas 3 cosas, ¿no? Plantar un árbol, tener hijos y escribir un libro, así que ya he cumplido con esas 3 cosas que dicen que hay que hacer una vez en la vida. ¿Y ahora qué viene entonces? Pues yo creo que vendrá otro libro, ¿no? Creo que estoy ahí dándole vueltas, ¿no? Y quería haberme puesto este verano ya,
pero la verdad es que no lo he hecho. Otra vez estoy ahí con ese bloqueo, ¿no? Porque a veces son ideas disruptivas y a veces que digo, estoy muy loca, pero bueno, creo que hay que estar loco, ¿no? Entonces voy a intentarlo, pero creo que será la siguiente locura que se me ocurra. Decía Pablo Dors que tiene una charla magnífica sobre la escritura en YouTube y él decía que ser escritor es lo más duro que hay porque te enfrentas cada día a tu propia estupidez. Al final, yo siempre he dicho que he querido ser escritor siempre hasta que lo he sido porque es durísimo escribir un libro. Es durísimo y yo ahora estoy pues en ese proceso cuando estás poniendo las ideas en marcha, haciendo ese primer esquema, ¿no? Y es una parte difícil, pero también creo que es como realmente dar a luz, ¿no? Es decir, ese proceso es tan bonito y yo lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Que independientemente de que se publique, de que se lea o no se lea, yo cuando me desligué completamente del resultado y lo disfruté, y para mí he disfrutado tanto escribiéndolo como publicándolo. Por eso en cada una de las presentaciones del libro que he hecho ha sido una fiesta para mí. O sea, en todas pues he empezado a bailar música africana, me le pasa súper bien. O sea, Lo he visto. no ha sido una presentación de libro al uso, pero era precisamente porque para mí era celebrar algo que durante mucho tiempo había querido hacer y por fin lo había hecho, ¿no? Con lo cual yo creo que es un proceso tan bonito, muy bonito. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, ¿eh? Sí que... Y me salgo de guión totalmente, ¿eh? Pero es una pregunta que quería hacerte. En tu libro he leído que hablas de la importancia de cumplir los sueños y de que lo podemos conseguir y tal. Y a mí eso es como que me gusta la idea, porque obviamente creo que hay que perseguir los sueños, pero también me cuesta entender que todo el mundo pueda conseguirlo sin caer en este sesgo de supervivencia, ¿no? De que solo se muestran las historias de éxito, pero no se ven todos los fracasos que hay. Entonces eso, hay que tener mucho cuidado con eso a la hora de ser emprendedor o de perseguir un sueño, porque puedes sacrificar toda tu vida para cumplir algo y pegártela y arruinarte y morir, ¿no? Prácticamente. Bueno, yo me he arruinado varias veces, o sea, ¿qué te puedo decir? Y hay muchos sueños que tampoco he cumplido, ¿eh? Es decir, que yo creo que también la vida es un baile, ¿no? Que a veces está todo de una manera armónica y otras veces no te sale ni un paso, ¿no? Entonces creo que es importante pues verlo también como una especie de juego, ¿no? Y que, bueno, ¿qué pasa si no se cumple el sueño? Pues que no pasa nada. Es que no pasa absolutamente nada porque estamos aquí para eso, para cumplir, lo que se cumple y lo que no, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero por lo menos intentarlo. Sí que es cierto que mucha gente se obsesiona con el sueño y tampoco saben cuándo hay que dar un paso atrás. Entonces creo que es muy importante también pues tener ese, no sé, esa realidad delante tuya, ¿no? Y que yo también he visto, güey, que cuando ya los números no van, no funcionan, pues hay que decir hasta aquí, ya está. Y creo que eso también está muy bien, porque creo que si no hubiera llegado a esos sueños incumplidos, pues tampoco hubiera llegado al sueño cumplido, porque creo que muchas veces hay que equivocarse, que forma parte de ese aprendizaje, ¿no? Entonces sí que es cierto que los sueños se cumplen, pues sí, los que son para ti, ¿no? Entonces creo que también es importante, creo que no todos, pues yo si quisiera ser, no sé, cantante de ópera, pues como sueño, pues creo que no, porque mi voz no llega a esto, ¿sabes? Me encantaría, me encanta ir al Metropolitan Opera y verlas allí cantando fenomenal, pero no sería un sueño real, ¿no? Entonces yo creo que los sueños también hay que tener muy en cuenta cuáles son las habilidades que todos tenemos unas habilidades especiales y todos tenemos superpoderes con los que venimos a este mundo y que cada uno, bueno, pues tiene que decidir ponerse a descubrirlos, porque mucha gente siente que no los tiene, pero todo el mundo tiene algo, ¿no? Y si no lo has podido detectar en la infancia porque tus profesores no han sabido tampoco impulsarte, o tu familia, tus padres no han sabido verlo, pues lo vas a tener que descubrir tú. Y yo creo que eso también es lo que hace la vida interesante, ¿no? Pues ese no saber, ese misterio también, ¿no? Porque nunca sabemos si lo vamos a cumplir o no y por eso no hay que ponerse esas metas imposibles ni ponerse el tiempo por delante. Porque yo, pues fíjate, desde que quise escribir un libro con 8 años hasta que lo he hecho pues con 48, ha sido mucho tiempo, ¿no? 40 años han tenido que pasar para que lo pueda hacer. Pero claro, yo creo que mucha gente se rinde en el momento en que las cosas no suceden y tampoco han sabido entender pues que quizás ese no era el camino y que hay que buscar y si no es por ahí pues hay que ir por otro, ¿no? Pero sí, yo en mi caso sí que puedo decir que muchos de los sueños, muchos, los que realmente
eran para mí, porque hay muchos sueños que yo pensaba que eran para mí, ¿no? Y que pensaba que me iban a hacer feliz, pero luego a la hora Mm. de conocerme mejor, cuando no han salido, he dicho, pero qué bien que no salieron, porque es que me hubiera aburrido como un mono ahí, ¿sabes? Entonces, al final, pues creo que las cosas pasan por algo, pero claro, nuestra visión es muy limitada, ¿no? Porque no tenemos toda la película delante, ¿no? Solamente tenemos nuestra propia narrativa, la que nos hemos estado contando, ¿no? Pero hay mucho más. Te va a gustar Naval Ravikant, ¿eh? Porque has dicho que tú quieres escribir un libro con 8 y lo has escrito a los 48 y él dice una frase que yo siempre tengo presente, dice, impaciencia con las acciones y paciencia con los resultados. Exacto. Te va a Nunca gustar. mejor dicho, así es. Has dicho antes que la vida es un baile y Marco Aurelio, fíjate que dice que se parece más a la lucha que a la danza, la vida, en el sentido de la adversidad, ¿no? Y ahora quiero leer, bueno, no voy a leer, pero en tu libro dices, y esto por favor, que no se me alarme nadie porque tú misma lo dices en tu libro y que a mí es importante recalcarlo, ¿no? Que dices, creo que era tu padre el que te dijo desde pequeña, Visila, eres mujer y negra y tú añades luego más adelante y gorda, Sí. en la vida lo vas a tener difícil. Hazte a la idea cuanto antes y te irá mejor. Ujú. ¿Y qué papel ha jugado en tu vida todo eso? La adversidad, la dificultad. Tendemos a evitarla, parece, ¿no? Pero igual es el Mira, camino. yo soy una saltadora de vallas, ¿no? O sea, creo que Mm. eso describe muy bien cuál ha sido mi trayectoria. Y cuando a mí me dijo esto, para mí fue pues como una bofetada en la cara, porque dije, ostras, pero ¿por qué a mí tiene que ser todo tan difícil para mí, ¿no? Yo quiero ser como todo el mundo, vivo en España y tengo que ser negra, jo, pues por qué a mí me ha tocado, ¿no? ¿Por qué a mí me toca ser mujer? Yo tenía todos hermanos chicos y decía, pues ellos lo tienen más fácil, ¿no? Entonces yo Mm. pensaba bueno, pues que la vida no me había hecho un buen favor y estaba muy cabreada con Dios diciéndome por qué me has hecho negra y por qué más encima, ¿no? Y entonces, claro, añado más encima y además con todo gorda, ¿no? Porque hay una gordofobia tremenda en este mundo, entonces, pues eso ya, mi apariencia, entonces me veían y la gente me decía, claro, no te van a contratar en ningún sitio, ¿sabes? ¿Dónde vas a ir? ¿Sabes? Si no contratan negras ni en Mercadona, ¿tú dónde vas? ¿Dónde vas a buscar trabajo, no? Entonces, esto yo creo que me ayudó muchísimo un libro que es Tus zonas mágicas de One Dyer, ¿no? Porque decía, Mm. si tú te cuentas otra nueva historia y cambias tu mirada de la realidad, cambiando tus pensamientos, puedes cambiar esa realidad. Entonces, si yo me cuento la historia de la víctima, de fíjate, como soy negra, soy mujer, soy gorda, no me va a contratar nadie, no me va a querer nadie, pues ahí estoy. Entonces, esa realidad va a ser la única realidad que yo vea como posibilidad. Pero si yo cambio esa historia y veo que quizás esto puede ser una oportunidad y lo veo como una oportunidad, voy a crear la oportunidad. Entonces, Qué creo bueno. la oportunidad, ¿no? Y cuando se me cerraba una puerta, que se me cerraron muchísimas en la cara, pensaba, bueno, pues si por esta no es, pues a esta será. Y hasta que encontré la oportunidad y era el comercio exterior al final, donde claro que la diversidad ahí sí que tenía cabida. Entonces, bueno, pues con los estudios que tenía de Derecho y Económicas, pues quizás estar en un despacho de estos top como yo pensaba que iba a estar, pues no, no era quizás el perfil, pero al final encontré mi campo, ¿no? Y yo creo que eso es importante, aceptar la realidad como es y trabajar con esa realidad, pero no podemos tampoco cambiar las estructuras si nosotros mismos no nos convencemos de que tenemos que formar parte de esa estructura. Entonces, si yo me quito de la película, ya no estoy siendo protagonista de esa historia. Pero si yo llego a un sitio y digo, mira, yo creo que puedo aportar valor y vendo mi valor como algo que realmente aporta y contribuye, pues las personas al final es lo que van a percibir, porque van a ver esa seguridad que tú tienes y que vienes a aportar. Entonces yo creo que desde ahí las cosas cambian y eso me ha abierto unas puertas tremendas profesionalmente. Y también no he visto que ninguna persona pues me haya hecho de menos, ni mucho menos, ¿no? Porque yo creo que también cuanto mejor relación tienes contigo mismo o contigo misma, pues mejor relación tienes con el mundo. Entonces el cambiar esa relación conmigo cambió todo. Eres muy estoica, ¿eh? Porque has dicho una clave que es, yo tengo que aceptar las cosas como son, que es amor fati, y luego dicotomía del control, centrarme en lo que yo podía hacer y, o sea, has llegado muy lejos con ese pensamiento, que es, dice Alex Rovira, ¿no? Cuando yo cambio, todo cambia. Es que yo lo siento así, ¿no? Es decir, hay circunstancias que no puedo cambiar. Es decir, por mucho que quisiera,
Pues no podía cambiar mi color de piel, mi condición de género tampoco. El tema de la gordura sí que lo puedes cambiar, eso sí que lo podía controlar y tuve que tomar muchísimas decisiones para cambiarlo. Y todo eso al final es lo que puedes hacer con la vida, decidir lo que sí te toca cambiar y también cambiar tu mirada. Eso también lo puedes hacer, ¿no? Y cuando cambias tu mirada y dices, bueno, pues yo fui directora de la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos pesando 94 kilos, siendo mujer y siendo negra, ¿no? Y realmente viví una época dorada de las relaciones entre España y Estados Unidos a nivel económico, porque era cuando las empresas venían a emprender. Me senté con magníficos empresarios españoles y americanos y en ningún momento sentí que estas circunstancias iban en mi detrimento, todo lo contrario. Incluso lo vi como una ventaja. Y hasta te han dado el premio de Ciudadana del Mundo, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues mira, ese es el premio que más ilusión me ha hecho en la vida, ¿no? Porque yo antes siempre tenía un rechazo enorme a los premios y ahí entraba siempre el síndrome del impostor y los días antes de recibir los premios estaba insoportable con mi familia. A mí para qué me dan un premio, ahora no sé ni qué ponerme, qué horror. ¿Sabes? Estaba como, quería rechazar el premio. Este premio, que cuando llegó, pues me acuerdo perfectamente que estábamos en Mallorca de vacaciones y el email llegó y yo pensé, me están pidiendo dinero, como siempre me piden dinero para esta fiesta que hacen todos los años en Naciones Unidas. Les dije, sí, no os preocupéis, voy a contribuir. Y les contesté tal cual sin haber leído realmente el correo porque era muy largo, ¿no? Y, y luego a los 2 días me dijeron, pero tú has leído bien lo que te hemos pedido. ¿Sabes? Entonces yo volví a leer el correo y ponía pues que me invitaban ese mismo día y que me daban el premio a mí, porque yo iba a las galas donde daban los premios a otras personas y contribuía. Y entonces me quedé bastante alucinada. Dije, ¿pero vais en serio? Sí, sí. Pero luego cuando leí las bases del premio, dije, pues sí, porque sí que soy una ciudadana global, sí que he vivido mi globalidad, sí que tengo esa sensación de estar en casa allí donde voy. No tengo ese sentimiento de pertenencia de ningún lado, me siento de todos sitios. Pues cuando me dicen, ¿qué te sientes más? ¿Africana, española o americana? Pues de todos sitios, es decir, cada parte es una parte de mí, no puedo ser yo sin ser española, sin ser africana ni ser americana, porque toda mi vida profesional, los 23 años que llevo aquí, el primer trabajo importante que he tenido, todo ha sido aquí en Estados Unidos, con lo cual es una parte importante. Mis hijos son americanos, mi vida profesional se ha desarrollado aquí. España es toda mi infancia, mi nacimiento, mi cultura, mi manera de pensar, es española. Y luego, pues, africanas son mis raíces, son mi familia, ¿no? Entonces, creo que esa globalidad sí que he sabido y eso me ha hecho muy empática para entender, pues, a trabajar con diferente tipo de personas. Dentro de mi trabajo como en comercio exterior, pues tuve que trabajar con personas de todo tipo de países, negociar con todo tipo de personas. Y para eso sí que es verdad que tienes que tener una inteligencia cultural importante. Y eso es lo que creo que el premio definía un poco pues quién soy, ¿no? Entonces Qué me bien. gustó mucho recibirlo, sí. Y la librería que has abierto, ¿no? También, el proyecto De de, perdón, bibliotecas. de bibliotecas. Bueno, esto es, ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso? Me gusta mucho. ¿Se pueden enviar libros allí? sí, sí, sí. ¿Podemos hacerlo de alguna Mira, manera? ahora mismo hicimos una grande campaña en España y donde recogimos 27.000 libros que nos regalaron todas las Qué guay. universidades españolas para la Biblioteca de Guinea Ecuatorial. Bueno, para la Biblioteca de la Universidad de Guinea Ecuatorial, que nos pidieron Ujú. estos libros. El tema es que como en España es el único país, o sea, el único país que habla español en toda África es Guinea Ecuatorial, es un país muy pequeño, pues ahora casi hay más Ujú. libros que personas ahora mismo, ¿sabes? Entonces, no da para tanto, entonces vamos a esperar un poco para hacer una campaña para no saturar y queremos ver de qué manera también puede llegar a las zonas más rurales y hacer otro tipo de campaña, ¿no? Pero sí que tenemos previsto Senegal, tenemos Ruanda y también Sao Tomé y Príncipe. Y ahora, bueno, pues Senegal sería el primer país de África con donde queremos ir. También estoy trabajando con Zimbabue, de hecho ayer iniciamos una campaña muy interesante allí y con ellos ya llevamos un tiempo trabajando y están en Chiramanzu, tenemos una biblioteca allí y ahora estamos pues dotando de libros a otro colegio y también hemos creado una beca que es para que los mejores 10 estudiantes tengan todo el curso pagado para que sus padres que no tienen medios pues puedan, que estos niños puedan seguir estudiando y que no se pierda talento, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los proyectos filantrópicos que a mí me encanta hacer y llevo mucho tiempo haciéndolos y siempre digo que no hace falta ser Bill Gates para hacer filantropía,
puedes hacerla al lado de tu casa, ¿no? Mis hijos que se han criado aquí en Estados Unidos, en su colegio, tienen que hacer 30 horas o 40 horas de servicio al año para poder pasar las clases. Entonces, Qué bueno. bueno, pues esto ha hecho pues que yo me haya tenido que ir fines de semana a comedores sociales, a hacer cosas, pero eso creo que es súper bueno para el carácter de los niños, ¿no? Y a mí esa manera de ver las cosas en Estados Unidos me inspiró también para hacer la fundación. Y la verdad es que aunque me tenga que llevar una maleta con 10 libros y regalárselos a alguien, ya siento que es una acción, ¿no? Por lo tanto, ¿cuántos libros no nos han regalado que nos han cambiado la vida? Yo siempre pienso que con un libro nunca estás solo y si podemos hacer que un libro lleve a una persona, ya estamos felices, ¿no? No nos ponemos grandes objetivos, sino que simplemente llegamos hasta donde llegamos y ya está, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo podemos, aceptáis libros de cualquier idioma Sobre o todo solo en ahora estamos inglés en o...? inglés y en francés, ¿no? Entonces, cualquier Claro. persona que quiera aportar, ahora mismo, por ejemplo, hay un colegio en Valencia que tienen libros en francés, pues también nos los van a donar. Ahora en español, como digo, hasta principios del año que viene no vamos a tener una campaña que sería para los niños más pequeños, esta vez la hicimos para los universitarios, pero sí que queremos hacer una campaña para niños más pequeñitos. Creo que estará en Guinea a finales de este año, no lo sé seguro, pero tengo que ver un poco cuál es la situación allí. Y cuando ya tengamos las cosas más claras hacia dónde irían estos libros destinados y todo, pues lanzaremos todo esto en mis redes sociales para que todo el mundo pueda contribuir. Y si alguien quiere venir con nosotros a África, también nos encanta que nos acompañéis y que leáis a los niños, que hacemos actividades un poco pues para fomentar la lectura. Entonces, ha Qué venido bien. con nosotros pues desde personas que están jubiladas, que eran profesoros de colegio y que han querido pues contribuir. En Ghana fue un grupo de amigos que han contribuido. En Zimbabue también tuvimos un grupo de personas que quisieron venir con nosotros. Así que quien quiera venir, pues que se sube y es una muy buena manera de hacer vacaciones solidarias, ¿no? ¿Cómo nos enteramos de eso? ¿En tu página web Pues en mi o...? página web y luego en Instagram sobre todo. En Instagram, en LinkedIn es donde Vale. estamos más activos, pero ahí normalmente siempre ponemos la información. Vale, pues ahora te lo pediré. Antes de empezar a pasar las preguntas rápidas, quería preguntarte sobre todo por hábitos y cosas que me interesan mucho, Sí. ¿no? Siempre intento aprender de la gente que traigo al podcast. Estás todo el rato sonriendo. Dices en el libro que la sonrisa es tu uniforme. ¿Es algo con lo que naciste? Yo recuerdo cuando iba te conocí en junio, creo que fue, no sé si era mayo o junio, que iba por la Feria del Libro, aquí en Madrid, y miré al estante de plataforma y te vi a ti sonriendo y dije, tengo que ir a hablar con ella. ¿Eso es algo que has entrenado? ¿Es algo que tiene parte de genética? ¿O la adversidad también te ayudaba Hombre, yo creo a que sonreír? varias cosas. O sea, en mi familia somos todos bastante. O sea, esto es muy africano también. O sea, tú vas a cualquier Mm, lugar de África y ves a los niños con las sonrisas siempre, ujú. independientemente de que estén sin comer 2 o 3 días, ¿sabes? O sea, eso es así. Y yo creo que mi abuela también me dio pues una muy buena dosis, ¿no? Porque una vez vino una tía nuestra a visitarnos y dijo que tenía una depresión. Era una tía española casada con mi tío. Y entonces cuando se fue mi abuela me dijo, oye, ¿eso de la depresión qué es? Y entonces yo le dije, yo no sé muy bien, abuela, pero creo que lloras todo el día y tal. Y entonces me dijo mi abuela, yo que tengo que enterrar 7 hijos. Y si puedo comer, si puedo reír y puedo bailar, todo está bien. Entonces, a mí eso se me quedó Mm, grabado, que todavía me acuerdo, y entonces siempre sonrío a la vida porque creo que la vida te da sonrisas, ¿no? Entonces sí que a veces me tengo que forzar, no todos los días me apetece, ¿no? Pero al final ya se te queda y es tu uniforme, entonces yo ya la llevo encima siempre, duermo hasta con ella. Y también creo que es buenísimo porque está a nivel neurocientífico, está demostrado que cuando tú sonríes le estás dando al cerebro una orden de que está todo bien. Entonces eso te crea ya una paz interior tremenda. Entonces, aunque haya pues torbellinos en la vida, pues yo siempre tengo la sonrisa y para mí es una herramienta fundamental, ¿no? Para mí. qué bien. Pues me acuerdo mucho en las meditaciones siempre se empieza muchas veces, ¿no? Como sonríe un poco, ¿no? Exacto. Y es verdad que te cambia la meditación Cambia entera. totalmente. De hecho, en Naam Yoga, que también tienen meditaciones Naam, que es una práctica que viene del Kundalini. En realidad, Kundalini es Ujú. la columna vertebral, pero luego se ha creado pues esta yoga del sonido. Pues lo que se trabaja y está estudiadísimo es el tema también de la risa, ¿no? Y entonces, siempre que haces ejercicios de respiración, luego te ríes, ¿no? Y es Mm. como también, como para que todo ese trabajo se integre mucho mejor, pues creo que también es importante, porque el cuerpo esto lo entiende, tiene su memoria celular
y cuando tú te ríes siente que todo está también muy bien, entonces también es un muy buen ejercicio. Está la yoga de la risa. A mí todo este tipo de prácticas me encanta y las pruebo todas, ¿no? ¿Y qué hay del diario? Que también le das importancia a la escritura en el Sí, libro. Los estoicos también. ¿Cómo lo haces? ¿Todos los todos días? los días. ¿Lo tienes Tengo los estructurado? días, todos los días y lo tengo estructurado. De hecho, lo tengo aquí al ladito, ¿sabes? Dreams se llama, pero Ujú. tengo siempre como la misma estructura, ¿no? Entonces, primero hablo de mis sentimientos, cómo me siento, ¿sabes? Chequeo conmigo, ¿cómo estás? ¿No? Es decir, como si me Qué fuera a bueno. tomar un café conmigo misma. Entonces, para mí es ese café que me tomo conmigo misma. Entonces, me pregunto cómo estoy. Y también cómo me afectan las cosas del día a día, ¿no? Y hay cosas que son a veces quizá parecen tonterías, pues una conversación que has tenido con tu pareja, que se te ha quedado ahí incrustada o que no has entendido. Yo pongo incluso las cosas que pueden parecer nimiedades, no lo son. Porque luego es cierto que si no las vomitas en tu diario, se te quedan en alguna parte. Entonces yo, ahí es para mí, es como para toda mi basura emocional, va allí. ¿No? Pues si mis hijos no me han Qué contestado un bueno. correo o lo que sea y he estado nerviosa, pues digo, ojo, pues mira, estoy aquí nerviosa porque no les he podido localizar. Cualquier tipo de cosa que tenga con las emociones, yo lo meto en el diario. Luego hago la parte de agradecimientos y siempre 10 cosas por las que agradecer. Pero también agradezco lo que todavía no me ha llegado que quiero tener. Entonces agradezco por Mm. adelantado. Pues mira, yo agradezco ya por adelantado la entrevista con el estoico que va a ser la pera. Pues ya está en mi diario y ya está ahí. Luego pongo los deseos, porque creo Ujú. que todo el mundo habla de objetivos, pero yo prefiero también hablar de deseos porque esto como que destensa la situación, ¿no? Todos queremos deseos y desde que somos pequeños estamos deseando cosas, ¿no? Entonces yo me pongo los deseos, que luego se cumplan o no, da igual, los objetivos son diferentes, pero me pongo ese deseo. Y entonces ahí entro también en conexión pues con esa parte más de anhelar, de soñar, ¿sabes? Con esa parte. Luego también pongo mis afirmaciones, 2 o 3 afirmaciones que creo que me van a ayudar para pues lo que quiero trabajar, si es pues no sé, la autoestima o el tener más salud, lo que sea, lo pongo ahí. Luego la otra parte es, me cuenta la historia de mi día perfecto, ¿no? Que eso es una Ujú. práctica, pues que me cuento cómo me gustaría que fuera mi día en todo si fuera ideal. Pues, ¿no? Con qué clientes me encantaría encontrarme, pues que estos clientes fueran todos maravillosos, que paguen a tiempo, que hagan todo bien, ¿sabes? O sea, que les encante todo lo que yo hago. Entonces me cuento la historia bonita. Entonces, a mí esa práctica me ayuda, y ¿sabes lo que pasa? Que no me importa hacerla, si tengo por la mañana tiempo, me cuento la historia bonita de lo que me gustaría que pasara, pero si no me ha dado tiempo por la Ujú. mañana, por la noche, reescribo la historia de cómo me hubiera gustado que hubiera pasado. Pero de todas maneras, me voy a dormir siempre o empiezo el día con un tinte positivo. Lo sueles hacer por las mañanas entonces Depende, o o sea, alguna vez por por las la noche? mañanas me gusta hacerlo, pero hay días que no, porque hay días que tengo reuniones muy temprano, como viajo y hay cambios horarios, pues también. Lo que sí que hago es hacerlo siempre. Qué bien. Entonces yo creo que ya no es tanto de mañana por la noche, sé que casi todo el mundo piensa que es eso, pero yo creo que es más importante la constancia de hacerlo, de buscar el Totalmente. tiempo, ¿no? Porque hay días que, bueno, pues si tengo un vuelo a las 5 de la mañana, pues no lo voy a poder hacer por la mañana. A veces llegas al aeropuerto, tienes reuniones, bueno, pues lo hago por la noche. Y si por la tarde tengo un tiempo libre entre una reunión y otra, siempre tengo el diario al lado. Y entonces lo hago entonces, ¿no? Pero yo creo que sobre todo lo que trata de fomentar es esa constancia, porque llevo haciéndolo más o menos 12 años, desde el año 2012 de una manera muy regular. Antes escribía dependiendo de los estados de ánimo. Entonces, Ujú. durante los primeros años, pues no fui tan constante, pero ahora sí que es un tema de todos los días. Qué bien. Yo también lo recomiendo, el escribir, o por lo menos, si no todos los días, yo siempre lo hago igual, aunque sea mentalmente a veces, Claro. ¿no? También la idea Irte a dormir también mentalmente y hacer ese repaso, que los estoicos, eso es típico, ¿no? Del comportamiento estoico, pues yo creo que también está bien. Y yo si me despierto a mitad de noche, también hago ese ejercicio de repasar, ¿no? Porque hay veces que, no sé, te levantas a las 3 4 de la mañana, entonces en lugar de dar vueltas, yo utilizo ese tiempo de una manera, pues, productiva. Entonces, reorganizo y digo, a ver, ¿qué me está quitando el sueño? ¿Qué está pasando? Qué bien. ¿No? Y entonces ahí reorganizo y quizás
me doy cuenta de que hay algo durante el día que no está resuelto. Y por eso nos despertamos a veces a mitad de noche, o vamos al baño y no podemos volver a dormir. ¿Sabes? Todo eso creo que es importante, pues ese continuo chequeo, ¿no? Que Marco Aurelio dice siempre, ¿no? Ese chequear con uno mismo. Pues eso incluso en esas noches que no te puedes dormir o lo que sea, yo utilizo ese momento también, ¿no? Para hacer ese ¿Te, diario. te levantas y escribes o No, lo lo haces hago mentalmente? mentalmente. No, porque si te levantas, normalmente pierdes ya la posibilidad de soñar, de volver a dormirte. Y lo que me suele ocurrir siempre es que el sueño es inmediato. O sea, en Ujú. el momento en que yo hago ese ejercicio, me duermo Qué bueno. inmediatamente. O sea, yo creo que ya mi cerebro ya sabe como la técnica para volverme a dormir de inmediato. Qué importante es autoconocerse, porque a mí me funciona lo contrario. Cuando le doy muchas vueltas a un asunto, me levanto y lo escribo, o para que no se me olvide el día siguiente o lo que sea, y es entonces cuando me duermo. Yo enciendo el flexo, Sí, escribo porque digo, mira, voy a estar aquí 3 horas dando vueltas, porque también me conozco. Digo, yo no me voy a dormir en 10 claro, minutos. Pero si me levanto y escribo, a lo mejor sí me duermo en media hora. claro. Pues yo es que si me Entonces, despierto y me levanto ya me pongo a hacer cosas, ya, ¿sabes? Empiezo a despertar a toda la casa, ¿sabes? Entonces trato pues de, también lo hago por mantener el matrimonio intacto, ¿sabes? No me levanto. Entonces por eso. totalmente. Qué bueno. Vamos a pasar a las preguntas rápidas, por favor, Claro que que sí, no quiero quitarte mucho tiempo. sí. Este final es simplemente para rematar. Los estoicos hablan de la eudaimonía, ¿no? Del arte de la buena vida. ¿Qué es para ti una buena vida? Para mí una buena vida es una vida en paz. O sea, yo Mm, creo que en el momento en que entendí la importancia de estar en paz con uno mismo y de vivir en coherencia, en ese momento entendí lo que es tener una buena vida, desde mi punto de vista. No han sido los momentos de más prosperidad económica o de más importancia laboral donde he estado teniendo una buena vida. A veces he tenido muy mala vida. pues no estás diciendo a los estoicos, ¿no? A la ataraxia. Si recuerdas un consejo, me gusta decir que te cambiara la vida, pero bueno, uno que recuerdes que dijeras, esto lo intento aplicar siempre que me acuerdo. Pues yo creo que ese consejo de mi abuela, ¿sabes? Ese y luego el que viera a Dios en todas las personas. Mm, ¿Sabes? Yo creo que ese es un gran consejo. Sí, ese consejo alguien me dijo, tienes que ver a Dios en todas las personas, ¿no? Y entonces ¿Qué, ahí esto qué cambia. significa eso exactamente? Bueno, pues en realidad es esa, o sea, cada uno pues, tenemos una concepción diferente de lo que es Dios, pero ver esa bondad, Ujú. entender Vale. pues que todo el mundo tiene quizá las mejores intenciones, que han sido niños, que tienen miedo, que tienen rabia, que tienen todo, ¿no? Entonces tenemos una tendencia a juzgar a las personas y Qué y si bueno. vemos a todo el mundo, a Dios en las personas, es que cambia completamente toda la mirada. Y yo recuerdo una vez Lo- que se me ocurrió decirle a mi abuela que un chico era feo y me dijo, ¿cómo puedes decir que alguien que respira es feo? ¿No? Y eso también me ayudó a ver la belleza en todas partes. ¿No? Qué Porque es bonito. que me metí una bronca tremenda, ¿sabes? O sea, entonces, eso también, ¿no? Y esos son los consejos que se me han quedado siempre. Y antes de abrir la boca, de criticar cualquier situación o cuando alguien habla de una persona, yo siempre intento darle esa mirada, ¿no? Esa mirada de bondad. Sabes que soy muy estoico también, ¿no? Lo sé. A partir de ahora, cuando me pregunten en entrevistas, dime una persona moderna estoica. Yo siempre tengo que pensar en algún por ahí. Voy a decir Visílago. Te lo prometo, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Pero estás diciendo muchas cosas que a veces es verdad que se pasan por alto en el estoicismo, ¿no? Que parece que es ser duro como una piedra y estar siempre aguantando. Y son muchas más cosas. Y mirar a los demás con una mirada de bondad, asumiendo que lo que intentan hacer está bien y si se equivocan y si están haciendo mal es porque se equivocan, eso es muy estoico. Lo dice Piceto muchas veces y Marco Aurelio. Y normalmente no se resalta esto y tú lo estás haciendo. Bueno, pues qué bueno, qué bueno. Y es muy difícil, lo sé, pero 2, 3 libros. O Dos sea, o tres, en tu libro ya pones a lo mejor como 20, no sé, pero bueno, dinos 2 o 3 así creo. que tengas. mm, Tus zonas mágicas de One Dyer, creo que es un libro muy Ujú. importante para mí. ¿Vale? Maestría, de Robert Greene. Ah, qué bueno, qué ¿Sabes? Ese bueno. libro me pareció impresionante, sobre todo para las personas que estás en un momento de tu vida que estás como atascado, ¿no? Y luego La magia de Rhonda Byrne también me gustó mucho, precisamente porque habla del agradecimiento, de ese poder tan grande que tiene el agradecimiento. Esos tres libros, hay muchísimos más, como tú dices, pero son los primeros que me vienen a la cabeza.
Pues eso es importante. Si te han venido es por algo. Y por favor, para terminar, ¿a quién te gustaría escuchar en este podcast? Si dijeras, Pepe, si puedes entrevistar a alguien, tienes que entrevistar a esta Bueno, persona. yo entrevistaría a Teresa Viejo, creo que te va a encantar. Si no la conoces, ¿Sí? sí, sí, sí. ¿La La presentadora? presentadora, sí. Vale, Te va a vale. sorprender también, porque ella habla mucho de la curiosidad y de la teoría de cómo podemos aplicar la curiosidad a nuestras vidas, pero creo que también tiene mucho del estoico, ¿no? De esa búsqueda, Mm, ¿sabes? Entonces yo creo que te va a gustar mucho esa conversación con ella. qué Así bien. que Pues me si lo quieres apunto, ¿eh? que te ponga en contacto, yo feliz de hacerlo. Ah, sí, pues te lo ¿Vale? diré. Te lo diré porque claro que me Y a mí interesa. me Claro que encantó me su interesa. libro, ¿no? La niña que quería ser que, que quería ser curiosa o algo así. Se llama su libro, Ujú. pero a mí me encantó su libro y desde luego lo recomiendo también. Cómo aplicar la Qué bien. curiosidad a nuestras vidas y creo que es un buen sistema también. Ser curioso. Pues, pues muchas gracias, ¿eh? ¿Dónde puede encontrarte la gente que quiera contactarte a ti y también seguir el tema de donar libros y aportar al Pues mira, en proyecto? la página web Visílabo Coco, como está escrito aquí, fenomenal. Ujú. Y luego en mis redes sociales, que todas son iguales, Visílabo Coco, porque así no hay pérdida. Entonces siempre tenemos información, tanto en Instagram como en LinkedIn, que son las más activas. Y allí seguro que hay, en la página web también. Pues mil gracias, ¿eh? Mil gracias, lo pondré en todos sitios y bueno, pues gracias por estar aquí, ha sido un honor, de Bueno, verdad. ha sido un placer y ya nada, la próxima vez con un café lo tienes Eso, cuando aquí. vengas a Madrid Exacto, avísame yo te y nos aviso, vemos. claro que sí. Porque yo a Nueva York no he ido nunca, tengo que ir, o Bueno, sea que pues también os te va preguntaré. a re que te encantar. O sea, y además tendréis a alguien que os hará de Cicerone, con lo cual ya sabes, cuando Qué bien, vengáis, la familia, que creo que es un viaje bonito familiar, pues ya sabes, eso ¿ok? haremos. Mil Muy gracias. bien, pues Seguimos nada, feliz hablando. día. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, Gracias. chao.